yo quisiera hablar como ya bien lo dijo Leo, pues yo trabajo en un observatorio de violencia de género en medios de comunicación y pues el tema que yo quiero hablar es violencia feminicida, la pandemia y justo los medios de comunicación. Bueno, pues la violencia feminicida, además de la construcción teórica feminista que se ha hecho en México sobre todo, pues está normada por esta ley, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y pues ahí nos menciona que es la violencia extrema de género y que es producto de la violación de derechos humanos en el ámbito público y privado y que se conforma por conductas misóginas que pueden llevar a la impunidad social del Estado y que pueden terminar en un homicidio u otras formas de muerte violenta, ¿no? Como les adelantaba, pues Marcela Lagarde es quien empieza a trabajar esta concepción de feminicidio y ella misma cuando fue legisladora pues impulsó que se creara esta ley general y también ahí en ese texto que ustedes pueden observar explica cómo esta construcción teórica de violencia feminicida va más allá de el feminicidio en sí mismo, ¿no? No solamente son las muertes violentas, sino también son otras conductas, son formas diversas de violencia de género y que siempre están ligadas a la opresión social. Bueno, ¿cómo hacemos el análisis de la violencia feminicida en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, que es la asociación civil que cobija el Observatorio de Violencia de Género? Pues tenemos estos 3 programas. Uno es tal cual, programa de análisis para la incidencia en violencia feminicida, el otro es el Observatorio de Violencia de Género en medios de comunicación y también estamos tratando de conformar un observatorio de violencia digital en contra de las mujeres. Para esta exposición yo me voy a centrar un poco más en el trabajo de los 2 primeros programas, tanto en el programa de análisis como en el observatorio, porque su trabajo está ligado a los medios de comunicación y cómo reproducen esta violencia feminicida, ¿no? Bueno, pues la violencia feminicida en Puebla, como lo dice Lagarde, pues son crímenes contra mujeres, adolescentes y niñas que se consideran el extremo de dominación, viene del inglés femicide, pero ella lo traduce no como femicidio, sino como feminicidio, porque ella lo plantea como un conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres y que contiene crímenes como la desaparición y otros crímenes de lesa humanidad. En Puebla, pues además de este marco teórico, pues hay un marco legal mucho más concreto, que no está homologado. Es muy interesante este análisis sobre el tipo penal feminicidio, porque aunque bien está en el Código Penal Federal, hay una tipificación clara, son los estados quienes van adoptando diferentes tipos penales. En el de Puebla, por ejemplo, está en el artículo 338 y se define como el asesinato de mujeres por razones de género y también define, bueno, hay muchas razones de género, en total son 9 causales vigentes que se puede llamar o que se llaman hipótesis o características del feminicidio, con que una de ellas esté vigente es se considera tal cual que se está cometiendo el delito. La primera de ellas pues es el odio, que viene pues mucho de la construcción de crímenes de odio, que también existen en otros países. También están los celos extremos, celotipia, que se establezcan lesiones o mutilaciones infamantes, degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, violencia sexual, actos de necrofilia, tormentos o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Que existan datos de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar o cualquier otro del sujeto activo contra la víctima. Que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo contra la víctima, esto previo a la privación de la vida. Que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público y que la víctima tenga parentesco con el victimario. Estas son algunas de las características del tipo penal feminicidio en Puebla, que no son forzosamente las mismas que hay en otros estados. Bueno, en cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hubo 58 feminicidios durante 2019,
lo que significaría un 81% más que en 2018. Cuando hablamos de desaparición, porque como les mencionaba, no solamente es el feminicidio un tipo de violencia feminicida, sino que es mucho más amplia, pues estas autoras nos mencionan que la desaparición es un mecanismo también del sistema capitalista patriarcal para controlar a las mujeres, cosificándolas y mercantilizándolas pues a través de la trata, ¿no? Sobre todo. En este estudio, pues también el estudio de las desapariciones también empieza con el trabajo que hizo Marcela Lagarde en Ciudad Juárez, pero también se puede analizar desde América Latina en un contexto de las dictaduras militares y la Guerra Fría. De hecho, hay un protocolo latinoamericano para la investigación de este tipo de delitos y se da más o menos en este contexto. En el Código Penal Poblano, pues está en el artículo 304 bis, donde se contempla la desaparición forzada, pero también se incluye la participación de particulares. Sin embargo, debido a varias sentencias de la Suprema Corte de Justicia, se ha visto la posibilidad de que solo opere en todo el país la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares también. Y bueno, de ahí vemos que las cifras de desaparición de mujeres del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019 nos indican que hubo 173 mujeres desaparecidas en Puebla. Sin embargo, ahí hace una distinción entre las mujeres desaparecidas y las extraviadas, que son más de 1,000. Y en cifras de Puebla, pues se ubica en el segundo lugar nacional, después de Jalisco, con mayor número de desaparición de mujeres. También es importante decir que a nivel nacional, generalmente las cifras de hombres que están en calidad de desaparecidos son superiores por mucho a la cifra de mujeres. Sin embargo, Puebla es uno de los 5 estados donde la desaparición de mujeres supera a la desaparición de hombres, y esto puede estar vinculado con la trata de personas, que de acuerdo a la ley general, pues es un delito que implica toda acción, omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transferir, transportar, retener, entregar, recibir, alojar a una o varias personas con fines de explotación. Hay distintos tipos de explotación, como ya ustedes podrán saber, pero yo creo que de los principales que afectan a las mujeres tienen que ver con los fines de explotación sexual, también explotación laboral, esclavitud, servidumbre, mendicidad forzada también, adopción ilegal y matrimonio forzoso o servil. Bueno, no hay cifras muy recientes sobre cuántas investigaciones se han abierto por este delito, pero de acuerdo con una investigación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante 2017 y 2016, se reportaron 28 carpetas de investigación, y a través de solicitudes de información podemos dar cuenta de 403 investigaciones por este delito, ¿no? ¿Qué ha pasado durante la pandemia? La violencia feminicida, pues no se detiene, ni se va a detener por una pandemia, ¿no? Muy por el contrario, la misma ONU ha alertado de que esta pandemia tiene impactos graves y riesgos mayores en mujeres y niñas, no solamente por, como lo dice ahí en la presentación que ustedes pueden observar, por la inseguridad económica y alimentaria, sino también porque han aumentado las violencias en los hogares, hay más agresiones a través de las tecnologías de la información, hay un obstáculo para acceder a servicios esenciales como la salud reproductiva y a un aborto legal y gratuito, también la falta de recursos para refugios, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hemos visto con estos 2 programas que les mencionaba? En el programa de análisis para la incidencia en violencia feminicida, monitoreamos de forma diaria las informaciones, notas periodísticas referente a los delitos que les comenté: feminicidio, intento de feminicidio, desaparición y trata de personas. Y bueno,
También es importante decir que X Justicia para Mujeres hizo un análisis que se llama Desprotección Judicial en tiempos de COVID y nos alerta sobre una reducción de operaciones en el Poder Judicial. Si ya vemos que hay un aumento en violencia feminicida, hay una disminución en el acceso a la justicia y esto es gravísimo. Solamente se están tratando casos que se consideran de urgencia. Este estudio pues analiza órdenes de protección, medidas precautorias en materia familiar, también en materia penal, pensiones alimenticias, cómo están operando los centros de convivencia familiar y las políticas laborales para enfrentar esta crisis sanitaria, pues sobre todo en grupos vulnerables, ¿no? Y bueno, el resultado es que Puebla pues está reprobado en ese sentido. De 100 puntos obtuvo 47.6 y pues esto sobre todo, pues, aunque sí hay guardias para emitir las órdenes de protección, muchas de las otras cosas que les mencionaba, como los centros de convivencia, como ver si se están cumpliendo con los alimentos que pueden estar obligadas padres o más de familia para con sus hijos e hijas, pues no se está revisando de forma adecuada, ¿no? Una vez viendo esto, quisiera también hablar de cómo están las cifras de violencia feminicida, en específico ahorita durante la pandemia, ¿no? Estas son cifras oficiales, son cifras de la Fiscalía. Vemos el delito, contemplan del 1 de enero al 15 de marzo, más o menos, que todavía no estábamos tal cual en cuarentena, 19 feminicidios. Después, hasta el 31 de mayo, hubo 9 feminicidios, desapariciones, 165 en contra de 148, tentativas de feminicidio 2 y luego 4, violencia familiar, 1,829 carpetas y después 1,471. Violaciones, pues también han sido menos. Sin embargo, estos datos no pueden reflejar la realidad porque no solamente se ha reconocido de manera oficial, tanto por instituciones de gobierno, sino porque las mismas organizaciones que atienden casos de violencias feminicidas, pues han reportado que las mujeres que viven desde tentativa, violencia familiar y violación, es muy difícil que ahorita puedan denunciar, puedan dar aviso a las autoridades de la violencia que están viviendo, porque están muchas veces conviviendo con su propio violentador. Entonces es muy difícil que puedan denunciar ahorita. Lo que nosotras proyectamos es que las denuncias para cuando la cuarentena termine se disparen totalmente. Sin embargo, el feminicidio y la desaparición, que son delitos graves, pues no se han detenido, y eso lo vamos a ver con nuestros datos del programa de análisis. Como les decía, son datos hemerográficos. Podemos ver que el feminicidio pues aumentó de acuerdo con nuestras propias cifras, las muertes violentas también aumentaron, las tentativas de feminicidio no, y las desapariciones tampoco, y los casos de trata tampoco, pero también suponemos que quizá esto se debe a lo que vamos a hablar a continuación, que es cómo los medios están dando cobertura a esta violencia feminicida. Pues para empezar, es algo conocido, es algo que ya se ha hablado, Rita Segato lo menciona, que desde los medios de comunicación se ha hecho pues una comunicación, una cobertura que solamente busca reproducir esta violencia, normalizarla. A veces esta normalización y esta reproducción genera más violencia, ella misma lo menciona en este libro, y también enseña a las audiencias a no empatizar con la víctima, ¿no? Y entonces, de manera previa a la pandemia, en el OBIGEM hicimos un diagnóstico y nos dimos cuenta que el 52% de los titulares sobre feminicidio en particular farandulizan, o sea, presentan el feminicidio como un espectáculo, el 33% cosifica a la víctima, el 8% la estigmatiza, el 5% contiene estereotipos de género. También hay imágenes, la mayoría de imágenes utilizan violencia, casi la mayoría dan detalles innecesarios o morbosos, sobre todo de la ropa, sobre todo de la corporalidad de las mujeres, y también estamos hablando que el 31% de esas informaciones contienen alguna clase de prejuicio o estereotipo de género. Este tipo de cobertura no ha cambiado durante la pandemia, ¿no? Sigue habiendo
una cobertura farandulizante de los hechos de violencia feminicida. Hicimos un reporte de una cobertura sobre un caso de un intento de feminicidio de una menor de edad y vemos que la cobertura sigue siendo pues bastante negativa, ¿no? Nos referimos a negativa cuando minimizan el caso, no le dan importancia, no piensan que una desaparición previa y después un intento de feminicidio sean grave, o así lo manifiestan en las informaciones. También reproducen revictimización, citan rumores de redes sociales, incluso ponen detalles innecesarios. En este caso, la menor de edad víctima también fue objeto de una campaña de desprestigio a través de redes sociales y aún así se citó esa información. Se centraron en esta información de chats y WhatsApp donde se le revictimizaba. La información no daba a entender por qué era un intento de feminicidio, era insuficiente o ambigua para comprender este fenómeno. También se trataba de empatizar con el responsable. Hubo notas incluso donde decían que era un chico trabajador, que estaba estudiando, que había recibido un premio. Y bueno, a pesar de que la cobertura sigue siendo en este sentido igual de revictimizante y violenta, y como nos dice Rita Segato, pues reproductora o de esta violencia feminicida, también vemos que se han invisibilizado los casos, es decir, no todos los probables feminicidios llegan a los medios de comunicación. Ha habido muchas menos notas con respecto a las que... Sí. Con respecto a las que nosotras analizábamos antes de que hubiera pandemia. Entonces, esto es muy importante para nosotras porque esto significa que la pandemia sí ha venido a cambiar la lógica de los medios de comunicación, no por el tipo de cobertura que hacen, sino en la cantidad de notas que están reportando, ¿no? No se han dado seguimiento a muchos de los casos de feminicidio. Antes sí veíamos que había un poco más de seguimiento. Ahorita solamente han sido 2 o 3 casos los que han tenido seguimiento y de los que nosotras podemos tener un poco más de información. Y bueno, pues nuestra propuesta desde esta ACE en la que nosotras trabajamos, yo y otras 2 compañeras, pues es promover prácticas éticas de periodismo para que no se deje de mencionar en el espacio mediático los casos de violencia feminicida, porque por un lado pues alimentan las bases de datos y los análisis que no solamente nosotras desde el programa tenemos, sino también otras universidades hacen análisis y otras organizaciones de la sociedad civil hacen análisis hemerográfico. También creemos que es importante promover un periodismo de soluciones y de paz. Aquí cito una de las formas de llamar al periodismo de soluciones, que es abordar el periodismo desde haciendo hincapié en las soluciones en lugar de los problemas y aumentando así la relevancia de un artículo, clarificando su propósito y animando a los lectores. También es importante decir que muchas personas no solo han dejado de leer los medios de comunicación o ver los medios de comunicación durante la pandemia, porque todo se vuelve una cobertura sobre la pandemia, todo se vuelve una cobertura sobre las muertes, sobre los contagios y las pocas informaciones que escapan de este panorama, pues se centran en las violencias extremas. Entonces, pues no hay un panorama alentador. También otra forma en la que nosotros tratamos de dar una respuesta, pues participamos en esta mesa, que es una mesa interinstitucional de revisión de muertes violentas, donde este análisis que muy breve y preliminar que les compartí, lo llevamos a ese espacio pues para discutir justo con las autoridades, como en esa mesa está la Fiscalía, está el Tribunal, entonces como un poco contrastar y cuestionar a las autoridades sobre cuál ha sido su participación o cómo han sido su respuesta a la violencia feminicida. También hacemos capacitaciones a funcionariado público, a periodistas, a medios de comunicación, a estudiantes, a organizaciones de la sociedad civil, para que mejoren su cobertura sobre todo violencia feminicida. Cuando hablamos de mejorar la cobertura, no es dejar de hacerla, sino hacerla
con respetando pues los derechos humanos de las mujeres que han sido víctimas y los derechos humanos de las familias. Y también pues participamos en un subcomité de comunicación social que se estableció a raíz de la alerta de género. Y bueno, eso es como nosotras tratamos un poco de cambiar esta lógica de la pedagogía de la violencia para dar otro tipo de información y pues que eso también alimente otro tipo de análisis que nosotras hacemos en esta misma organización. Pues les voy a dejar aquí mis contactos, no sé si después haya tiempo para preguntas, pero pues les pongo brevemente aquí los contactos por si alguien tiene alguna duda más específica, quisiera conocer más sobre el trabajo que hacemos y pues les agradezco mucho que me hayan permitido estar en este espacio.